Buenas tardes a todos, bienvenidos a aquellos que van ingresando, eh, los que siguen entrando, también bienvenidos. Vamos a iniciar. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión especial del programa IFE Conference Talks, Antex CIE Talks, organizado por el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Carolina Alcántar, investigadora del Research Lab del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, y es un gusto para mí estar acompañándolos nuevamente en este taller. Antes de iniciar, les recordamos que todas sus preguntas, dudas y comentarios los podrán dirigir a través del siguiente código QR que van a ver proyectado en la pantalla. Les pedimos nos compartan desde dónde nos acompañan. Pueden incluir datos de su nombre, institución y país, así para que podamos tener una idea desde dónde se dan cita. Eso lo pueden hacer a través del chat mientras vamos iniciando con el taller. Y bien, para iniciar el día de hoy tendremos el taller Mapear literatura para investigar y publicar. Para esto es un honor contar con la participación de la doctora María Soledad Ramírez Montoya, quien es profesora investigadora del Instituto para el Futuro de la Educación y de GADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Doctora María Soledad, sea bienvenida y como siempre, un honor contar con usted. Ahora, pues, le dejo todo el público, todo el tiempo para que nos engalane con su taller. Muchas gracias, Carolina. Un gusto estar aquí de nuevo compartiendo algunas ideas, algunos comentarios y hoy entramos con un tema fantástico. Qué bueno que están aquí acompañándonos. Y en este tema donde vamos a mapear la literatura dirigida para la difusión, la investigación, vamos a tocar 7 temas donde vamos a ir desde cuáles son las finalidades de este curso taller y les voy a hacer preguntas porque es un curso taller y vamos a estar analizando algunos elementos claves con miras a poder identificar aquellos aspectos que sean de valor para las prácticas que estamos nosotros realizando en estas revisiones. Vamos a entrar con el primer tema en donde yo les invito a que traigan papel, pluma o en su celular o la computadora y que compartan con nosotros en el chat que tienen disponible de qué área disciplinar son, cuál es la motivación que los trajo a este curso taller, qué es lo que andan haciendo aquí y qué aspectos les gustaría que abordáramos en este curso taller, con miras a que las ideas que nos compartan, Carolina nos podrá decir posteriormente cuáles son esos tópicos para ampliar información si es que no los haya tocado durante este curso taller. Entonces, estas son las primeras ideas que les pedimos que nos ayuden a decirnos dónde andan, quiénes son, en qué área disciplinar están por ahí trabajando y sus motivaciones con respecto a esta temática. Bien, vamos a entrar entonces. El objetivo de este curso taller es analizar ciertos puntos claves de la revisión de la literatura a través de ubicar cuáles son esos elementos de sistematización con método preestablecido y explícito que nos lleve a hacer ese mapeo y sistematización de información como base para la investigación y la publicación. Eso es lo que vamos a hacer en este curso taller, en esta experiencia que vamos a vivir juntos. Y en el tópico ya entrando propiamente al tema de la diferenciación entre una revisión sistemática de literatura con respecto a un mapeo sistemático, bueno, pues vamos a compartir algunas ideas. Uno de ellos es que una revisión sistemática de literatura es aquella que justifica un estado del arte, un estado de la cuestión, un estudio de revisión y que ayuda a identificar el tema que se está investigando y aspectos desconocidos de ese tema. Una revisión sistemática de literatura requiere todo un método preestablecido, que es lo que vamos a ir aquí revisando, y hay unos autores que no pueden dejar de lado porque nos explican
paso a paso cuál es la guía para llevar a cabo esas revisiones de literatura. Aquí lo tienen en los apoyos, que es fundamental, es leer sobre Kitcherman y Charters, que son los que nos dan esta guía. Y también he colocado por aquí un ejemplo de una revisión de literatura que hice sobre el área de la educación y la innovación abierta. Y en ese artículo en especial que les recomiendo, en ese artículo vienen cada uno de los pasos, o sea, pongo en práctica las líneas fundamentales de este tipo de método para revisar la literatura. Entonces, les sirve como de ejemplo. Esta presentación, al final de nuestra charla, les voy a dar un link para que la puedan bajar y ya la tengan ustedes disponible para su exploración también posteriormente. Bueno, ahora, con respecto a esta revisión de literatura, voy a poner un ejemplo de qué es de lo básico que se necesita para hacer esa exploración de una manera sistemática. Lo básico son identificar palabras clave que nosotros pongamos en los buscadores y en las bases de datos, como puede ser Scopus y Web of Science, y ponemos esas palabras clave, las ponemos entre comillas para que nos la traigan, y hay ocasiones en que podemos usar asteriscos como operadores booleanos. Por ejemplo, en lugar de poner education en inglés, si fuera la búsqueda, la dejamos hasta la T para que las palabras derivadas pueda traer de diferente estilo. Y ese asterisco nos ayuda a buscar todas aquellas palabras que traigan esas letras al inicio, y el asterisco dice y todo lo que se pueda derivar de ella. Y los operadores booleanos nos ayudan mucho también para poner esta palabra o esta otra, o esta palabra y esta otra palabra. Entonces, el usar o y el usar y, ya sea en inglés y en español, cuando nosotros estamos haciendo una búsqueda, es sustancial. Entonces, esa estrategia, en especial, por ejemplo, con Cayetano Jiménez, que escribimos este artículo, nosotros nos fuimos a buscar un tema muy nuevo, que era precisamente sobre la robótica flexible, la robótica soft. Y hicimos una revisión sistemática de literatura y se usaron estas palabras clave en los dos sistemas de indización, en Scopus y en Web of Science. Se coloca ahí, cuando nosotros escribimos sobre ello, decimos cuáles fueron las palabras que usamos, en qué periodo de tiempo las buscamos y en dónde fue esta búsqueda sustancial. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo que también podemos explorar, y les invito también a revisar este artículo que está muy lindo. Ahora bien, esa es una revisión sistemática de literatura. Hay otros tipos de revisiones sistemáticas, como una revisión terciaria o como los mapeos sistemáticos. La revisión terciaria es cuando hacemos precisamente una búsqueda de otras revisiones sistemáticas que se hayan llevado a cabo y nosotros colocamos preguntas a esas otras revisiones. Por otro lado, en el mapeo sistemático nos permite trazar la evidencia de lo que hay en un grupo grande sobre un tópico, y nosotros buscamos esa información a la cual también le hacemos preguntas a ese mapeo sistemático, pero usamos un espectro como más grande para ubicarnos en un mapeo sistemático de literatura para trazar esa evidencia de los elementos que estamos buscando. Entonces, hasta aquí he abordado revisión sistemática de literatura, revisión terciaria y mapeos sistemáticos de literatura. En especial, en este curso taller nos vamos a ir con los mapeos sistemáticos de literatura, y es por eso que voy a ahondar un poquito más sobre ello. Ese mapeo sistemático de literatura nos permite, así como su nombre lo dice, hacer como un rastreo sobre lo que hay en el tema de la literatura en determinados años. Cuando hablamos de innovación educativa, pues es importante buscar esas temáticas en los últimos 5 años, por ejemplo, 10 años a lo sumo, y para ver cómo se está reflejando ese tema. Y para esto
Peterson es otro de los autores clásicos que nos da una guía junto con Wakalanka y Kusniars, una guía sobre cómo conducir un mapeo sistemático de literatura. Se parece a la revisión sistemática, pero tiene unos tintes diferentes que los voy a ir abordando a través de este curso taller. Ese mapeo sistemático, bueno, pues aquí con Ruth Minga Vallejo de Ecuador, hicimos un mapeo sistemático de literatura sobre los retos de los ambientes online y también les recomiendo mucho la exploración. Siempre que nosotros hagamos una revisión y un mapeo, es importante ver moldes en otros artículos que hayan sido publicados y que hayan seguido el método para ayudarnos también a nosotros a seguir esos pasos en lo que estamos nosotros haciendo. Y aquí voy a poner un ejemplo. Con Isolda Castillo Martínez hicimos en un primer momento un mapeo sistemático y queríamos saber cómo en la literatura, qué era lo que había sobre las competencias de investigación y competencias académicas eh, y de escritura. Y entonces nos fuimos a revisar en la literatura y pusimos un rango como de 10 años, los últimos 10 años, y ahí nos salieron 345 artículos en las bases de datos de Scopus y de Web of Science. Y ese mapeo, entonces, con esa cantidad de artículos está mapeado en este mapita. Me encantan los mapas porque se logra ver en dónde se está trabajando más sobre el tema. En ese mapa, entonces nosotros como reflejamos en dónde está llevándose a cabo esa temática. En los mapeos, nosotros tenemos la oportunidad de hacer preguntas a la literatura de una manera más general. En cambio, cuando queremos hacer una revisión sistemática de literatura de esa gran cantidad de artículos, colocamos preguntas de calidad. Normalmente en lo personal yo uso 3 preguntas de calidad dicotómicas que contesten con sí o no para ubicar exactamente la población de los artículos en las cuales quiero llevar la revisión sistemática de literatura. Y esto es, a los 345 artículos le hicimos preguntas como, ¿es una investigación que utiliza el método empírico con experimento, sí o no? Y nos iba contestando la población, están especificadas las tareas de lectura y de escritura, sí o no. Y entonces a los 345 artículos les aplicamos 3 preguntas de calidad y a esas, y lo fuimos marcando los 345 y ya nos dio una cantidad de 42 artículos. Aquí viene una de las grandes diferencias. Mientras un mapeo sistemático de literatura lo puedes hacer con 300, 500, una gran escala, porque las preguntas que tú le haces son más generales, no necesita leerte a detalle cada una de las literaturas, es más, se quiere conocer el tema en términos amplios. Cuando nos vamos a una revisión sistemática de literatura, ya nos metemos mucho a profundidad para ver ciertos elementos que queremos ver a determinados temas. Entonces, es ahí donde viene la diferencia. El mapeo es una gran cantidad que se especifica y para llegar a una revisión sistemática hacemos preguntas de calidad más específicas que nos permitan seleccionar cuáles son esos artículos a los cuales vamos a nosotros incorporar el zoom y una lectura más particular. Y lo voy a ir ejemplificando con las preguntas que se le hacen a uno y a otro. Entonces aquí tenemos pues ya la publicación que nos salió de esa revisión sistemática de literatura, también muy linda para que les invito a explorar. He hablado hasta aquí de preguntas de investigación que se le hacen al mapeo o que se le hacen a la revisión sistemática de literatura. Y esto es sustancial para cuando nosotros estamos mapeando, cuando estamos eligiendo para redactar un marco teórico, un sustento conceptual. Nosotros tenemos que plantearnos preguntas para hacer esa búsqueda con el objetivo de ser muy estratégicos y poder contestar hacia esas preguntas a partir de la literatura que nosotros estamos revisando. Y es ahí que algunos tips que se recomiendan son analizar otras revisiones de literatura que se hayan hecho, ver cuáles son las preguntas que ahí han planteado y también ubicar interrogantes que a nosotros nos interese para lo que nosotros estamos buscando.
Los mapeos y las revisiones sistemáticas de literatura son muy útiles para muchas cuestiones, no solo para escribir, no solo para conocer más sobre el tema o para sustentar una tesis o para escribir un artículo, también son muy importantes, por ejemplo, para la renovación de los planes de estudio o para hacer planes de estudio muy de vanguardia, muy de frontera del conocimiento. Entonces, tiene múltiples utilidades que nosotros podemos llevar a cabo. Un ejemplo es esta revisión que junto con Jairo Lugo hicimos en una revisión sistemática de literatura. Encontrábamos nosotros como profesores que había muy poco visualizado sobre los métodos mixtos, y los métodos mixtos es una metodología que utilizamos nosotros mucho, y entonces dijimos, vamos a ver, pero ¿cuáles son las particularidades que hay? Al revisar la literatura encontramos que no había revisiones sobre métodos mixtos vinculados con innovación educativa, y es ahí donde nosotros planteamos preguntas. Y esas preguntas son las que le hicimos precisamente a la literatura, y analizamos en el contenido de lo que hay publicado con métodos mixtos diferentes cuestiones que nos interesaban. Por ejemplo, nos interesaban las características sociales y educativas de los últimos años donde se habían aplicado métodos mixtos, y también qué tecnologías digitales y qué hallazgos estaban emanando de esa literatura. Y de manera muy particular queríamos conocer cómo eran esos diseños de los métodos mixtos y las líneas de investigación de innovación educativa que estaban abordando. Y es ahí donde planteamos esas preguntas de investigación, y donde a través de la literatura también íbamos a buscar categóricamente diferentes tipos de posibles respuestas en la literatura. Eso nos llevó entonces a encontrar esa revisión sistemática que está publicada y que también se las recomiendo mucho. Ahora bien, vamos a entrar al tema ya muy específico de mapear la literatura para investigar. Y aquí me puse a jugar. Aquí me puse a jugar con la inteligencia artificial y dije, vamos a ver, ¿qué sería de interés como para comunicar como así de manera muy sencilla, de manera muy gráfica, cómo se lleva a cabo un mapeo de literatura en términos generales y para qué sirve? Y entonces, auxiliada con inteligencia artificial, bueno, pues, y luego hice pequeños cambios yo, ¿no? Acomodos también de información para que fuera de mayor valor. Entonces, como ya es especificado, tanto la revisión sistemática como un mapeo tienen un método muy específico para llegar a visualizar cómo es el estado del arte de esa investigación, de esa literatura. Y lo que nosotros queremos hacer con estas técnicas es identificar tendencias, brechas, oportunidades que nos dan para conocer el estado de conocimiento, la frontera de conocimiento del tópico que a nosotros estamos buscando. Y esto nos ayuda, pues sí, para sustentar las publicaciones, evitar la duplicidad de los esfuerzos que ya se han publicado por ahí, y hacer algo muy específico. Unos puntos claves que tenemos que tener en cuenta nosotros para llevar a cabo ese mapeo es decir, a ver, ¿cuál es nuestro alcance? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuáles son las preguntas que le haría a la literatura? ¿Los criterios que utilizaría de búsqueda? Esas palabras que les digo clave, que hay que poner entre comillas. Buscar y recopilar la literatura en bases de datos que sean fuertes, como pueden ser las que se encuentran en las bibliotecas digitales, algunas de ellas, Scopus, Web of Science. Y también a partir de lo que se recopile, entonces llevar a cabo un análisis y una síntesis de la información para ubicar esos temas, las brechas, los gaps y los hallazgos que hay sobre la temática. Podemos utilizar muchas herramientas, tanto de lo cuantitativo como lo cualitativo, como lo mixto, como herramientas digitales que nos ayudan a extraer la información, a trabajarla de diferentes maneras, ya sea con análisis temáticos o bibliométricos, o incluso utilizando herramientas de IA o diferentes de graficación, como voy a hablar en un momento, como Tableau, Viewer. Y esto nos ayuda con estas herramientas a ser como más estratégicos.
lo que es mega puntual, y aquí les pido, si están tomando nota, lo que es mega puntual son las preguntas de investigación para llevar a cabo ese mapeo. Y para poder analizar esos insights que están saliendo, definir cuáles son nuestros objetivos y poder llegar a formular preguntas que sean interesantes para la literatura y que por ende nos ayude a que nos lleve a arrojar información que sea interesante. El escribir una revisión de literatura pues requiere, por supuesto, que seamos muy coherentes en lo que nosotros estamos redactando, muy críticos con la literatura de lo que ahí se está abordando, porque vamos a dar cuenta de lo que se está diciendo en esos escritos, hacer conexiones interesantes entre los vínculos de las mismas preguntas y de los hallazgos, y por supuesto llevar a cabo una redacción que sea muy convincente de que llevamos a cabo un método muy establecido, muy, muy concreto, y cuando nosotros escribimos tenemos que dar cuenta de ese método, lo tenemos que escribir y tenemos que decir los pasos que usamos para llevar a cabo esa revisión, de tal manera que la comunicación que nosotros demos pues sea respaldada con ese tipo de métodos que nosotros seguimos. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer una difusión de lo que nosotros encontramos? Pues en diferentes medios, por supuesto, en publicaciones, ya sean tesis, ya sean documentos de trabajo, ya sean artículos, presentaciones, cuando nosotros estamos abordando un tema en una conferencia, que es lo último que hay, en las mismas redes sociales. Y algo muy importante es la conexión de redes con otros investigadores en el campo de conocimiento, y por eso, en los ejemplos que estoy compartiendo con ustedes, van a poder ver la coautoría como redes en donde estamos también enlazados sobre las temáticas que estamos nosotros llevando a cabo. Bien, bueno, pues de aquí quiero pasar concretamente con cuál es ese camino, esa guía en términos generales de una revisión sistemática de un mapeo. Bueno, aquí en estos dibujitos lo podemos ver. Lo primero que nos tenemos que sentar y ver cuál es la planeación, qué es lo que vamos a buscar, cuáles son las preguntas que nosotros vamos a buscar, con qué protocolo lo vamos a hacer, y luego, ¿cómo vamos a seguir en ese auto la conducción de la estrategia, de la selección, de la evaluación de los artículos que van a ser objeto de análisis de la literatura? Y luego viene la extracción de los datos con el contenido, lo que nosotros estamos ahí haciendo, aplicando cuantitativo, cualitativo o mixto o técnicas como las que acabo de mencionar. Y por supuesto ya el reporte escrito, coherente, sistemático, que da cuenta de los resultados, pero habiendo pasado todo este proceso. Y entonces aquí voy a poner ejemplos en la planeación, de la planeación en la acción con José María Romeros y otros colegas de España, escribimos este tema. Este tema me gusta mucho porque siempre andamos buscando como temas de los cuales hay muy poco escrito. Y en ese caso, en el 2020, andábamos buscando la apropiación social del conocimiento y encontramos que había muy poco en la literatura sobre esa temática y nos fuimos a analizar y hacer una revisión sistemática de literatura sobre ese tema. Y para esto entonces definimos nuestras preguntas de investigación, los criterios de inclusión y exclusión, las preguntas de calidad que establecimos para llegar a establecer la base de datos, hacer la búsqueda inicial, abstraer la información y analizarla para poderla representar. Esa búsqueda la hicimos en las dos bases de datos que normalmente nosotros usamos, Web of Science y Scopus, y pusimos nuestras palabras clave de lo que estábamos buscando. Y era apropiación social, y era conocimiento, buscábamos que fueran artículos, no ponencias, no capítulos de libro, no libros, solo artículos en bases de datos. Y bueno, pues este es el momento de la planeación que es sustancial y que da cuenta, tenemos que dar cuenta en los escritos de lo que hicimos cuando estábamos abordándolo. Algo muy utilizado cuando
tenemos esa información es dar cuenta con un método, el método Prisma. El método Prisma a mí me fascina porque ahora lo vamos a ver, es un caminito que nos dice cuántos había inicialmente, cuántos fuimos cribando, el por qué los cribamos y con cuántos nos quedamos al final para hacer la revisión o el mapeo sistemático de literatura. Y Moer, junto con otros autores en el grupo, nos han proporcionado ese prisma que nos da una idea gráfica muy interesante para llevar a cabo. Y aquí está el método Prisma en el 2009. A mí me gusta mucho este. Posteriormente sacaron otro más nuevo. Ese a mí no me gusta tanto como este. Este se me hace como muy gráfico y muy rápido de entender. Desde el momento inicial en que identificamos una cantidad de artículos hasta que fuimos cribándolo y fuimos eligiendo para finalmente llegar con los que nosotros incluimos para la revisión. Y este caminar, esos numeritos que nosotros ponemos en cada una de esas celdas, en el escrito lo justificamos o el por qué fuimos cribando, qué método o qué estrategia o qué criterio utilizamos para seleccionar determinados artículos. Y es ahí donde una vez que ya tenemos los resultados, bueno, nos ponemos a analizarlo con diferentes tipos de estrategias. Obtenemos estos resultados donde hacemos un análisis del contenido y también es muy útil hacer una evaluación par sobre el contenido que ahí se está vertiendo y utilizar diferentes tipos de graficaciones para hacerlo interesante. Y es ahí donde ya trabajamos con la obtención de los resultados y los análisis en este caminar. El análisis de la discusión es algo sumamente importante cuando nosotros damos cuenta de qué fue lo que pasó. En esa síntesis que nosotros hacemos, tanto cuanti, quali, mixta, nosotros tenemos que ser muy explícitos diciendo lo que se arrojó de hallazgos con respecto a las preguntas que nosotros tuvimos y poniendo ejemplos, esto es importante, cuando nosotros damos una afirmación. Por ejemplo, me voy a ir a ese artículo que mencioné de métodos mixtos y donde una de las preguntas de investigación era sobre el diseño de los métodos. Y entonces, en los hallazgos, al hacer los análisis, veíamos y decíamos, voy a ahora decir así a grosso modo, que había una preponderancia de métodos mixtos secuencial explicativo. Y entonces ese fue un hallazgo. Y ahí en el análisis de los datos nosotros damos cuenta de cuántos mencionaban este tipo de método mixto y cuál era un ejemplo donde nosotros lo detectamos. Y ahí es donde ponemos ejemplos de los artículos donde nosotros lo detectamos. Es ahí donde el análisis y la discusión nosotros damos un insight de lo que salió al analizar la literatura y luego decimos dónde lo encontramos y eso cómo se ve reflejado de manera tácita en determinados artículos. Es muy interesante el llevar a cabo análisis y discusión para dar cuenta de esas luces que se han encontrado en la literatura. Bien, ahora les invito a pasar a una a un aspecto que a mí me encanta, que son las gráficas creativas para nuestro mapeo y revisión sistemática de literatura. Y esto les digo que me encanta porque aquí es donde nosotros tenemos que sacar mucho la creatividad y para eso usar gráficas y tablas que sean muy visuales, pero que yo les digo que no sean aburridas, que no sean las típicas que tenemos, las gráficas de barra, de pastel y también de círculos, de rueditas, sino que den más información. Y en estas gráficas es donde damos cuenta utilizando diferentes tipos como Tableau, por ejemplo, como VoiceViewer, que son unos, o como Gephi, que son unos sistemas que nos ayudan a graficar cuando nosotros tenemos ya los datos analizados y entonces nos ayudan de manera automática a analizar. Miren, les voy a poner el ejemplo de cómo no hacer gráficas aburridas. Vamos a ver, me voy a ir a esta de las bolitas que tenemos aquí en los contextos académicos. Ese es un artículo lindo que escribimos con Francisco García Peñalvo de Salamanca, en España.
Y entonces nosotros analizamos la literatura de la cocreación y la innovación abierta. Y una gráfica aburrida que pudimos poner nosotros es una gráfica de 3 colores, rueditas, 3 colores, diciendo cuánto salió en cada uno de lo académico, lo empresarial o lo social. Pero en su lugar, en lugar de hacer esa gráfica de 3 rueditas aburrida, lo que nosotros hicimos fue ser más específicos de cuándo salía determinada categoría, cuándo salía lo empresarial. Y entonces vemos que el color naranja no está en una rueda grande, sino que está con ruedas pequeñitas, con círculos pequeñitos, y cada uno de ellos da cuenta del porqué de ese color. Entonces, en lo empresarial, por ejemplo, veíamos que hablaban mucho de innovación, 58, o que también hablaban de lo abierto, 25 de ellos, o que hablaban del soporte, 7 de ellos. Y esto, para poder llegar a este tipo de gráficas, lo que nosotros analizamos en la información no es nomás la categoría de en qué, cuál de las 3 categorías entraba, eso era en una columna, sino el ejemplo de qué era lo que estaba abordando esa categoría. Y entonces en una siguiente columna nosotros nos dimos a la tarea de decir, este habla de lo empresarial en este artículo, pero está abordando de manera muy tácita la innovación. Este habla de lo empresarial, pero está abordando lo open. Este habla de esto. Y entonces, al tener esas 2 columnas, pudimos hacer con Tableau una gráfica más interesante que nos permitiera mapear cuántos había en cada una de las categorías y qué características, subcaracterísticas o subcategorías tenía cada uno de ellos. Bueno, y lo mismo así con otros de los que escribimos por aquí con Ignacio Celaya, en donde pues se da cuenta con numeritos. O sea, lo interesante, ojo, para hacer las gráficas es dar más información que lo general y que sea muy particular sobre lo que se está tratando de reflejar. Otro de los ejemplos lo tenemos aquí con Yoconda en Ecuador, en donde trabajamos el tema de la mediación y en los ambientes online y en innovación abierta también. Y con Yoconda entonces aquí eran 4 categorías, pero esas 4 categorías, como podemos ver, también tenían subcategorías de cuántos de los artículos detectados en cada uno de ellos daban cuenta de un aspecto muy específico. Y veamos cómo estas gráficas pues son diferentes a las generales que usamos normalmente. Y con Laura González, en un análisis sobre los modelos de madurez de educación 4.0, también se utilizaron las barras para cada uno de ellos, pero diciendo cuál artículo estaba hablando sobre determinado tópico de la clasificación que hicimos por ahí. Y entonces esta gráfica da más cuenta al que solamente hubiera estado de colores reflejado cada uno de ellos. Esta ya nos dice qué artículos fueron los que estaban abordando cada uno de estos aspectos. Y bueno, ya casi cierro con los ejemplos con Silvia Farías en un análisis también sobre la transformación digital en los contextos de educación superior. Nos fuimos a ver en dónde se estaba escribiendo sobre esto en la literatura y los mapas nos ayudan a reflejar en mayor medida en qué partes se está trabajando más sobre el tema y en cuáles menos. Y este reflejo también se puede respaldar con una tabla como la que está en la parte de abajo, en donde habla precisamente de los números y de las preguntas que nosotros teníamos para la literatura. Bien, bueno, pues esta es los aspectos así amplios, generales que tenemos sobre la revisión sistemática, el análisis. Y ahora bien, ¿dónde nosotros podemos publicar revisiones de literatura? Hay muchas posibilidades, tanto en las revistas. En el taller de la semana pasada, donde hablábamos mucho de innovación, les comentaba que tenemos abiertos el call donde, de inteligencia artificial y está abierto para mandar ahí publicaciones, pueden ser sobre revisiones sistemáticas de literatura, en este caso relacionados con inteligencia artificial. También tenemos abiertos call en la revista Comunicar, donde el TEC de Monterrey pues lleva a cabo la edición académica en esta revista.
Y también vuelvo a mencionar que algo muy recomendable de esta interfaz es la Escuela para Autores y el Club de Editores, que lo pueden ver en la parte izquierda, en donde hay muchos tips que nos ayudan a crecer en la comunicación científica. Y finalmente, bueno, pues para seguir innovando, les decimos que estamos de fiesta y vamos a cumplir 10 años. Invitamos a quienes puedan y quieran venir a acompañarnos. Estas son estancias internacionales que tenemos en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, en enero. Son 15 días de trabajo a full, donde vamos a estar trabajando con innovaciones, educación abierta, y la convocatoria está actualmente abierta para los interesados. Son 2 semanas en Monterrey y en un momento Carolina nos va a invitar mucho a la conferencia del IFE Conference que tenemos en enero. Cada año llevamos a cabo este maravilloso congreso donde se habla muchísimo sobre la innovación educativa en diferentes tracks, y aquí también se pueden enviar mapeos y revisiones sistemáticas de literatura para los interesados. Termino esta charla, esta conversación, y les invito a ponernos activos y a que compartan con nosotros en el chat también cuáles han sido como los aprendizajes de lo que aquí fueron viendo con respecto a la revisión y al mapeo de literatura. ¿Cómo podríamos seguir aprendiendo en estas revisiones y qué aspectos son los que consideras así como más retadores para continuar con este tema del taller? Como cuáles son esos aspectos como más difíciles de abordar, no imposibles, pero sí más retadores. Entonces, compartan con nosotros sus reflexiones. Vamos a ver por aquí qué es lo que nos dicen, y por supuesto díganos su nombre, dónde están y desde dónde nos acompañan. Esta es la clave para que bajen la presentación. Está en tini.cc/mapear Marisol. Ahí la tienen y la tienen ahí a la disposición. Y bueno, pues yo les dejo buenos deseos para sus construcciones creativas de revisiones de literatura. Muchas gracias y les dejo con Carolina. Adelante, Caro. Doctora Marisol, pues muchísimas gracias por esta presentación, por todos esos tips y estrategias tan valiosos. Estoy segura que todos podrán implementarlas en sus trabajos y, por supuesto, presentarlas en el IFE Conference 2025. Pues para ir iniciando, para que se animen a enviarnos sus preguntas, pues vamos a ir haciendo un recordatorio, más bien comentarles desde dónde nos acompañan. Nos acompañan de distintas partes de la República, de Latinoamérica, y voy a empezar mencionando que nos acompañan de Querétaro, nos acompañan de República Dominicana, Perú, de la Escuela Bancaria y Comercial de Campo Ciudad de México, de Baja California, Colombia, Paraguay, Puebla, del UNAM, Ecuador, Sinaloa, Sonora, de la Universidad Andrés Bello de Chile, el Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, de Puebla, México, Buenos Aires, Argentina, UNAM, una Universidad de La Sabana de Colombia, Universidad de Guadalajara, de España, de GADE, de Campus Toluca del TEC de Monterrey, Campeche, Food Innovation Center en Campus Ciudad en Ciudad Obregón, bastantes, Centro Médico ABC en México, el Instituto Politécnico Nacional de la Unidad Durango, y pues la verdad que es un gusto pues que nos acompañen de tantos lugares. Y pues ya nos han ido dejando algunas preguntas. Les pido que también pues los que tengan alguna inquietud no duden en resolverla ahora, ¿no? Y la primera pregunta, doctora Marisol, que nos hacen es, ¿qué herramientas recomienda para hacer bibliometría? ¿Qué herramientas de inteligencia artificial pueden ser útiles para el mapeo de literatura? Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Miren, con inteligencia artificial, este enero recibimos la visita de colegas que vinieron
de Guatemala y de España a darnos un curso al grupo de investigación. Fue maravilloso el curso que nos compartieron y que llegamos a hacer un decálogo precisamente que salió en el observatorio sobre inteligencia artificial para la investigación. Y ahí nos compartieron varias herramientas. La verdad es que es una infinidad la que está ahora mismo presente y que se están multiplicando. Lo más recomendable en estos análisis que hicimos para tanto para lo bibliométrico como para las revisiones sistemáticas de literatura es de que nos vayamos con cuidado. Recordemos que inteligencia artificial es una gran herramienta, pero todavía se está aprendiendo y se está en construcción. Entonces puede ser de ayuda para bajar rápidamente y con el ChatGPT 4, por ejemplo, pueden hacerlo de una manera pues también muy rápida, muy sucinta y con otras herramientas de IA, pero yo sí recomendaría que nos vayamos con cuidado pues para revisar si los datos son los correctos. En ese sentido, tomémoslo como un apoyo, como algo que nos ayuda incluso a identificarlo, pero yo sí les invito que mientras la inteligencia artificial es más inteligente, lo hagamos nosotros con los medios de las bibliotecas digital, acudiendo a las bases de datos y colocando nuestras palabras claves y bajando lo que sabemos que ahí está de manera ya cribada en los artículos para hacer esos análisis bibliométricos o de revisiones de literatura. Esas serían como mis recomendaciones. Y les quiero compartir algo. El día de hoy, bueno, yo ahora estoy en Ginebra, estamos en la cumbre de liderazgo de Distance Education y estamos hablando de la ética en la investigación, la ética en la inteligencia artificial en el mundo y es sumamente interesante lo que estamos viendo que pasa en Asia, en África, en Oceanía, en Europa, en América. Y aquí es algo que insistentemente se ha estado diciendo, las bonanzas que tiene la inteligencia artificial, pero también el cuidado que todavía debemos de tener para irnos acompañando en esas reflexiones y los múltiples usos que podemos hacer de ella. Así que bueno, pues les invito a explorar algunas de las cuestiones. Copilot es otra de las herramientas que puede ser de mucha utilidad. Y bueno, pues adelante con esas búsquedas. Muchas gracias, doctora Marisol, por su respuesta. Otra pregunta que nos hacen dice, ¿es posible realizar una revisión sistemática de literatura de otras revisiones utilizando el método de búsqueda de las revisiones sistemáticas de la literatura? Sí, es ahí cuando hablábamos de la revisión terciaria y es precisamente revisar otras revisiones de literatura y es muy interesante porque da un paso adelante. Lo que nosotros siempre tenemos que hacer cuando queremos es escribir sobre lo último que hay en la frontera del conocimiento, tenemos que pensar el valor diferenciador y entonces ya hay revisiones sistemáticas de literatura publicadas, genial, fantástico. Y entonces ahora, ¿qué queremos nosotros preguntarle a esas revisiones sistemáticas? Y es ahí donde entra nuestra creatividad, nuestro ingenio, al plantear preguntas estratégicas que le haríamos a esas revisiones. Y cuando escribimos ese método, lo decimos. Nuestra población fueron las revisiones de literatura que había sobre el tema de tal año a tal año, utilizando las palabras claves tales, y las preguntas, entonces llegaron estos artículos, escribamos de esta manera, nos quedamos con esto para hacerle estas preguntas. Y es ahí donde entra como una nueva luz de sabiduría para las revisiones de literatura. Entonces, no volver a repetir lo mismo, sino hacer otras preguntas que sea interesante y que permita avanzar en el conocimiento. Gracias, doctora Marisol. Otra pregunta que nos hacen ¿cuál es la herramienta utilizada para construir los mapas? Bueno, los mapas, estos que les enseñé por aquí, nosotros usamos Tableau y este Tableau
es muy interesante porque lo podemos sacar como académicos, como estudiantes, y tenemos un periodo, ¿no? De que sea gratuito para utilizarlo. Pero también cuando es con fines académicos lo tenemos el permiso por más tiempo que lo restringido. Y esa es la que yo recomiendo mucho. A mí me encanta cómo Tableau nos permite hacer estos mapas interesantes para colocar en dónde están incidiendo en mayor medida la literatura y cuáles son como esas características. Entonces ese sería el que yo recomendaría mucho. Muchas gracias. Nos hacen otra pregunta también muy interesante del estado de Sonora, de la UPN. Dice, ¿en qué nivel educativo y grado considera que deben iniciar los análisis con fines de investigación? Y establece, aún no con fines de publicar. Ah, bueno, pues como yo amo el tema, yo les diría que es de preescolar, no, pero no, no, pero yo creo que sí, es un tema que, qué bonita la pregunta, porque también nos da para reflexionar sobre ello. En educación básica, y cuando enseñamos sobre cómo buscar información, cómo analizar información, estoy hablando desde la educación básica y desde la secundaria, ya no se diga bachillerato, universidad y demás. Sería como muy interesante enseñar sobre esto, sobre los sitios, y es ahí donde Literacy Competence, donde se usan las habilidades para la búsqueda de la información y la evaluación de la información. Entonces es una buena oportunidad para conversar precisamente sobre esa actividad. Sí la recomendaría yo bueno, cuando ya estamos colocando ambientes de aprendizaje con los estudiantes que están buscando información, pues decirles cuáles son los sitios válidos para buscar información, cómo lo podemos hacer, incluso enseñar esto que les decía de los operadores booleanos, las comillas para buscar la información. Me salieron los globos. Ahí, como hablaba yo de la primaria, y recordé cuando yo era maestra de primaria y de preescolar. Y entonces tenía muchos globos, como los que salieron aquí. Y bueno, pues sí, es como una excelente estrategia de aprendizaje basado en investigación. Es por eso que en educación básica no tenerle miedo, sino hacer más rico el proceso formativo para nuestros estudiantes, y desde educación básica, media, superior, trabajar mucho con esas competencias de búsqueda de información, de evaluación, de pensamiento crítico para valorar la información. Así que exploremos qué pasa y veamos qué es lo que ahí resulta. Lo mejor que nos puede resultar es personas más estratégicas y también más eh, apegadas a la búsqueda de información fidedigna, ahora que lo necesitamos tanto. Muchísimas gracias y por supuesto súper oportuno y necesaria este tipo de competencias. Nos preguntan también cuándo se refiere a revisiones sistemáticas, se refiere a revisiones sistemáticas metaanalíticas. Sí, me refiero a revisiones sistemáticas con un método preestablecido, con un procedimiento de planeación, de ejecución, de extracción de información y de análisis. Metaanalítico es como una subcategoría que es un metaanálisis para hacer específicamente, pero yo me refiero más a hacer revisiones sistemáticas llevando un orden, una planeación, un caminito que nos lleve a encontrar la información que nosotros estamos buscando y que van a sustentar lo que nosotros necesitemos. Llámese una investigación, un proyecto, una actividad que nosotros estamos buscando. A eso me refiero con revisión sistemática de literatura, utilizar un método estratégico para buscar la información, abstraerla, analizarla y reportarla. Muchas gracias. Nos hacen otra pregunta también muy interesante. Dice, ¿podría abundar un poco más sobre las herramientas o estrategias
que utilizas para hacer las preguntas de calidad. Esta pregunta la hace la doctora Sonia Dávila de la Universidad de Puerto Rico. Ay, gracias, Sonia. Qué bonito Puerto Rico. Allá tenemos amigos muy queridos también. Sí, las herramientas, fíjense que actualmente muchas de las prácticas de los que estamos trabajando con inteligencia artificial y demás, nos ayuda la inteligencia artificial para explorar cuáles serían preguntas estratégicas. Pero en términos, digamos, operativos y prácticos, Sonia, yo te diría plantear tres preguntas para esas preguntas de calidad de lo que necesitas en los artículos. Hay temas que es muy abundante la literatura, tan abundante que nos podemos perder entre tanto. Y entonces hacer esos cuestionamientos sustanciales de las características y los cercos de lo que queremos indagar en la literatura. Entonces, esos cuestionamientos, elegir tres que se contesten con sí o con no, para abstraer esas preguntas de calidad estratégicas, como por ejemplo el hecho de las características que tú quieres sobre los artículos. Voy a poner un ejemplo, estás buscando sobre estrategias innovadoras para ambientes de aprendizaje. Y entonces una pregunta así de calidad es, ¿aborda una estrategia específicamente con su método? ¿Sí o no? Y entonces muchas van a quedar fuera porque nomás las pueden haber mencionado en el artículo, pero no tiene el método de esa estrategia, que es lo que tú estás buscando. Entonces, ese tipo de preguntas son más del criterio propio de específicamente poner el foco hacia dónde quieres dirigir el análisis de tu literatura. Y de ahí es donde se eligen esas preguntas de calidad con las cuales trabajar. Muchísimas gracias. Otra también, tenemos preguntas muy interesantes y ojalá que nos alcanzara el tiempo para todos. Yo creo que vamos a ir con otras dos más para hacer el cierre. Dice, en una revisión Prisma, dice, al final nos pueden quedar 58 papers. Esos 58 papers deben estar en el documento final. Qué bonita la pregunta también. Sí, en efecto, se tiene que dar cuenta. Ustedes imagínense que nuestro escrito lo van a ver otros ojos y quieren ver las decisiones que nosotros tomamos en ese camino. Es por eso que debemos ser muy cautos en ir escribiendo cuáles son nuestras decisiones, nuestro caminito, cuando eliminábamos o nos quedábamos con determinados artículos, lo que viene en el Prisma. Y el hecho de que nos queden 52, como en esta pregunta que nos están haciendo, se tienen que colocar en una base de datos que esté de manera abierta para la revisión de los que van a ver con otros ojos quizá ese escrito. Y debe estar ahí en una base de datos, Zenodo, por ejemplo, nosotros lo podemos subir a Zenodo y nos da un DOI en donde lo podemos o simplemente en un Google abierto para que le puedan dar clic y se puedan ver. Esos artículos, los 52, los podemos poner así en un link que nos lleve hacia otra parte o los podemos poner como un apéndice siempre y cuando la revista a la que vamos dirigido nos permita colocar ese apéndice de lo que nosotros tenemos cuando son en esa cantidad, esos 52 que se mencionan, por ejemplo. Muchísimas gracias. Vamos con otra pregunta que dice, ¿cuál considera que es el paso más importante a la hora de buscar literatura para documentar nuestras investigaciones? Ay, pues también esa es una pregunta muy bonita. Yo creo que lo más importante es tratar de ser novedosos, de ser estratégicos, de buscar sobre áreas temáticas que requieran un análisis y que requieran aportar sabiduría. Y entonces es ahí donde elegimos las palabras clave. Cuando nosotros estamos abordando un tema, es importante cómo hacer una lectura previa
sobre lo que ya se ha escrito sobre ello, como para darnos un panorama de lo que ya está escrito, y entonces elegir un tema dentro de esa temática que sepamos que es interesante para dar a conocer nuevas luces. Y es ahí donde sacamos las palabras clave, que es la respuesta a esta pregunta que me hiciste, Caro. Las palabras clave que unan exactamente lo que nosotros estamos buscando y colocándole el i o el o en su caso para que nos traiga esa información. Siempre que nosotros estemos en estos mapeos, en estas revisiones, pensemos en ser diferentes. Pensemos en aportar nuevas luces, en aportar nueva sabiduría sobre tópicos interesantes de lo que estemos trabajando. Yo puse ejemplos muy tácitos que en la práctica educativa no salían. Por ejemplo, este hecho de que había muy poco sobre los métodos mixtos y necesitamos ayudar a nuestros estudiantes de doctorado y de maestría para encontrar la literatura de los métodos mixtos. Y es ahí donde elegimos como un tópico interesante para analizar. Métodos mixtos aplicados a innovaciones educativas. O salió el tema de la apropiación social del conocimiento porque queremos impactar con nuestras investigaciones y entonces, ¿en qué consiste esto? Y ahí nos dimos cuenta como esa oportunidad. Entonces, la sugerencia así final que yo hago para elegir temas interesantes es de que te salgan como necesidad en las prácticas que tú estás teniendo y que sepas que van a arrojar nueva luz y hacer un análisis previo de qué hay y desde ahí entonces elegir específicamente qué es lo que va a aportar nuevo conocimiento al saber científico. Muchas gracias. Vamos con nuestra última pregunta. Dice, quisiera saber si además del modelo Prisma hay algún otro sistema para la revisión de la literatura. Además del método Prisma, pues sí hay más y aquí es algo también muy interesante que nosotros podemos ver de acuerdo a las áreas disciplinares que aquí, por ejemplo, los participantes habrá de ingeniería, habrá de Business School, mis estudiantes de EGA de Business School, habrá de psicología, de antropología, de sociología. Y entonces yo les invito a que busquen, por curiosidad primero, esos métodos y pongan revisión sistemática de literatura, entre comillas, ANT o y tu área disciplinar. Y entonces ahí vas a poder darte cuenta de una manera muy rápida cómo están llevando a cabo esa revisión sistemática de literatura en diversos campos disciplinares. El del Prisma es en el hoy por hoy, en los últimos años, es el más conocido y es el más sistémico que nos llevan de una manera general, digamos, a los que incursionamos en estas prácticas de revisiones sistemáticas, ese como el más puntual, nos ayuda mucho el Prisma. Pero estos pasos, sobre todo, el Prisma es una herramienta nomás como para dar cuenta de cómo llegaste a esos artículos. En sí, lo interesante es el camino que seguiste. Y en ese camino recordemos esas figuras, aquel que estaba buscando, luego te subes a un auto para hacer una conducción, abstraer la información y reportarla. Ese método, creo yo que amén de la disciplina que sea, da cuenta en todos, quizá utilizando diferentes sistemas y herramientas o diferentes tipos de prisma, pero en sí es un paso secuencial muy sistémico para dar cuenta de cómo se llevó a cabo esa revisión. Muchas gracias, doctora. Pues esta fue nuestra última pregunta. Nos quedamos con muchísimas preguntas más, muy interesantes, pero por cuestiones de tiempo, pues no podemos dar respuesta a todos. Hay muchísimos comentarios también que la felicitan por esta manera tan sencilla de transmitir la información y que se van muy contentos con todos los tips y estrategias. También están todos muy interesados en pues obtener la grabación, obtener la presentación y pues comentarles que esta presentación la podrán tener en acceso libre, se encuentra disponible para todos. Doctora Marisol, pues estamos llegando casi al final, pero no nos gustaría irnos sin que pues nos dijera algunas palabras para finalizar.
Muchas gracias, Caro. Bueno, pues las palabras que yo les quiero decir es, tengan esa perspectiva, les invito a tener esa perspectiva, esa ilusión de buscar el conocimiento y de buscar también aportar lo último en la frontera del conocimiento. Los mapeos, las revisiones sistemáticas de literatura nos ayudan hacia ello. Y cada uno de nosotros tenemos ese potencial de seguir creciendo y haciendo crecer también las áreas hacia las que nosotros nos dedicamos para encontrar nuevas luces en lo que estamos nosotros buscando, ya sea para mejorar las prácticas que nosotros tenemos o para publicar y que otros también puedan aprender sobre lo que estamos escribiendo. Yo les invito a que vean muchas prácticas, a que revisen. Esta presentación está disponible. Revisen esos ejemplos que están publicados. Vean cuál es el caminito que seguimos cuando lo escribimos y traten también como de seguir ese caminito o hacer su propio camino, pero de una manera muy sistemática. Muchísimas gracias por interesarse en este tema que a mí me resulta maravilloso y que nos va a ayudar a seguir creciendo en todos nuestros ámbitos y en especial pues al ámbito de la innovación educativa. Muchísimas gracias, un abrazo y que estén muy bien. Muchas gracias, doctora Marisol. No nos podemos despedir sin recordarles pues algo muy importante que es la convocatoria para que puedan enviar sus contribuciones de innovación educativa y ser ponente en IFE Conference 2025 ANDESIA. Esta convocatoria se encuentra abierta. Les invitamos a participar y ser parte de esta experiencia. En la página www.cie.mx pueden encontrar muchísima más información de las diferentes líneas temáticas y tipos de contribución que se reciben en nuestra convocatoria. Es muy importante que tengan en cuenta que la fecha límite para la recepción de estas contribuciones es el 15 de junio. Este año la AAA es nuestro patrocinador oficial y las contribuciones de investigación que se encuentran en idioma inglés, que sean aceptadas y que cumplan con los requisitos de alcance y calidad podrán ser enviadas para su inclusión en la IEEE Explore, que a su vez están indizadas en Scopus. Para más información también pueden escribir al correo electrónico ifeconference@serviciostech.mx. Para finalizar, a nombre del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, los esperamos en la siguiente y última sesión de esta temporada, IFE Conference Talks, en la cual presentaremos el tema diseños de enfoque de aprendizaje ciberfísicos para el desarrollo de competencias del futuro. La cita es el próximo miércoles 12 de junio a las 16 horas, tiempo del Centro de México. Es un gusto, como siempre, pues contar con su presencia, que estemos en este momento compartiendo esta información tan valiosa y pues, por supuesto, agradecemos a la doctora Marisol y al equipo técnico que pues nos apoyan en toda esta logística de este evento. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.